Señor es nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio el día de la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, como dice la canción inspirada en el Salmo, nosotros vamos a confiar en Dios. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos decimos amén? Qué bueno, qué bueno. Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy vamos a hablar acerca de cumplir nuestro propósito en Dios. Muchas gracias, muchachos. Gracias. Acerca de cumplir nuestro propósito en Dios. Y quisiera que busquemos Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 13. Vamos a ver si leemos del 1 al 10 o si leemos menos pasajes. Pero vamos a estar buscando este pasaje bastante interesante de la historia. Está contando la historia de un momento bastante difícil en Israel. Dice de esta manera: he aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar el incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Y cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió la mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Vamos a leer hasta ahí. Resulta interesante este pasaje histórico. Estamos en tiempos bastante difíciles en la nación de Israel, casi al borde de una guerra civil. Se divide la nación en dos reinos. En el reino del norte asume el gobierno un antiguo administrador de Salomón, al cual él había expulsado por ciertas cosas, pero vuelve y retorna y toma el control de 10 tribus. Las 10 tribus del norte, que más adelante se convertirían en el reino del norte o el reino de Israel. Y en ese entonces un hijo de Salomón llamado Roboam asume el reinado del reino del sur, que son las 2 tribus, vendrían a ser Benjamín y Judá en el reino del sur. Y la situación comienza a deteriorarse cada vez más, porque Jeroboam, el que iba a gobernar en el reino del norte, acontece con él que, teniendo temor a que la gente vaya a adorar al sur, a Jerusalén, al lugar donde tenían que ir a adorar en el templo, comienza a construir primero construye 2 altares. Uno viene en el norte, donde estaba la tribu de Dan, de Manasés, y otro un poquito en la zona de Samaria, lo que ya conocemos en el Nuevo Testamento como Samaria, Betel, esa zona más o menos. Comienza a construir otro altar que después vendría a ser donde discuten Jesús: en este monte o en aquel hay que adorar. Y resulta interesante que en algún momento él comienza a levantar sacerdotes que no eran de las castas sacerdotales de la tribu de Leví, y comienza a profanar el culto a Dios y comienza a descarriar, hace imágenes de becerros, comienza a tener cultos a dioses extraños. La situación comienza a deteriorarse.
Y en ese momento se levanta un profeta joven, que después terminaría un poquito mal. Se levanta un profeta joven y por orden de Dios, desde el sur, desde Judá, sube hacia el norte, dice, comienza a lanzar una profecía y le dice que el altar iba a ser destruido, que el altar iba a ser derribado, que el altar iba a ser, sobre esos lugares se iban a quemar a los sacerdotes y a los huesos de los sacerdotes que habían ofrecido ante el altar. Y lanza el nombre de un hijo de David llamado Josías. Y resulta interesante que aproximadamente 300 años después se levanta este muchacho. 300 años antes un hombre había profetizado y dicho: se levantará un hijo de David que comenzará a hacer una reforma y comenzará a hacer justicia y será llamado para volver al pueblo de Dios al mismo Dios. Y entonces, ¿qué acontece? Y quiero que veamos la historia de este muchacho, porque al final vamos a ver cómo este muchacho, este rey joven, que comenzó a reinar a los 8 años siendo un niño, seguramente regenteado por alguien, comienza a reinar a los 8 años después de una turbulencia, comienza a reinar a los 8 años y vamos a ver qué acontece con él, porque este muchacho comienza a buscar a Dios. Comienza a buscar a Dios. Buscar a Dios. Tuvo un encuentro con Dios. Y quiero que veamos un poquito Segunda de Crónicas, porque la historia de este muchacho y estos acontecimientos se encuentran en el libro de Reyes y en el libro de Crónicas. El libro de Reyes fue escrito por los cronistas reales y el libro de Crónicas por los cronistas sacerdotales. Segunda de Crónicas 34, 1 al 3. Segunda de Crónicas 34, 1 al 3. Si me ayudan a buscar. Dice de esta manera: de 8 años era Josías. Fíjense, 300 años antes se levanta un profeta a hablar de este rey. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 39 años reinó en Jerusalén. O sea, reinó apenas, ¿cuánto? 47 años. O sea, vivió 47 años. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, o sea, a los 8 comenzó a reinar, a los 16 años, esto acontece, a los 8, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios. Qué tremendas palabras. 16 años, dice, comenzó a buscar a Dios. Ponemos en contexto. Comienza a reinar a los 8 años y comienza a buscar a Dios a los 16 años. Yo no sé qué habrá acontecido, pero habrá acontecido algo en el corazón del muchacho que comenzó a buscar a Dios. Fíjense que el contexto donde él reina es un contexto de una nación totalmente devastada en lo moral, devastada en lo social, devastada en lo espiritual. Su padre, su abuelo Manasés había hecho cosas terribles. Cuenta literalmente la historia que Jerusalén estaba llena de sangre inocente. La situación había sido terrible. Cuando dice el libro de Hebreos, algunos murieron aserrados. Según la tradición piensan, no podemos asegurar por historicidad, pero piensan que Manasés mandó asesinar a Isaías con un serrucho de madera, partiéndolo por la mitad. Hizo cosas terribles. Era uno de los peores reyes que en el último tiempo busca a Dios para morir. Pero había degenerado tantas dificultades, había hecho cosas tan terribles como profanar el templo de Dios, llevando imágenes de dioses extraños, una diosa Acera. Y su padre, el padre de Josías, Amón, había seguido por los mismos caminos. Pero algo acontece en este muchacho que comienza a buscar al Señor, comienza a buscar a Dios. Resulta interesante el pasaje, como lo dice. Josías tenía 8 años cuando subió al trono del reino de Jerusalén y 31 años y reinó 31 años.
hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. Durante el 8º año de su reinado, aún siendo joven, Josías comenzó a buscar a Dios, al Dios de su antepasado David. Luego, en el año 12, comenzó a purificar a Judá, y vamos a quedarnos un poquito. ¿Qué es buscar a Dios? Si Josías comenzó a buscar a Dios, ¿qué es buscar a Dios? Buscar a Dios es una expresión poética hebrea, que literalmente quiere decir buscar el rostro de Dios, buscar la presencia de Dios, buscar estar delante de Dios, buscar conocer a Dios, buscar la presencia gloriosa de Dios. Buscar el rostro de Dios no es otra cosa que tener una actitud en el corazón de querer encontrarse con un Dios, estar en su presencia, conocerle, estar delante del rostro de Dios. Y Josías dice, comienza a buscar. La situación era difícil, el país estaba prácticamente devastado por un deterioro moral, espiritual, social y económico. La situación no era de la más agradable, pero un muchacho de 18 años tiene la actitud de buscar a Dios. Buscar a Dios. Muchas veces decimos, a mí me cuesta buscar a Dios porque no estoy en las condiciones correctas. Pero permíteme decirte que este muchacho tampoco, a pesar de ser rey, vivía en una sociedad que no se daban las situaciones correctas. Si esperas las condiciones perfectas, nunca realizarás nada. Dice Eclesiastés, si esperas condiciones correctas, perfectas, nunca realizarás nada. Porque es una decisión del corazón. Es una decisión que la persona asume y dice, yo he decidido en este tiempo buscar la presencia de Dios. Y qué interesante que Dios dice que si nosotros le buscamos, le hallaremos. Qué interesante que Dios dice que si nosotros tenemos la actitud de búsqueda, la actitud de consagración, la actitud de estar en la presencia de Dios, realmente vamos a encontrar. Le decía un famoso teólogo, A.W. Tozer, tengo entendido, decía, no existe atajos para una vida espiritual más profunda. El hombre que quiera conocer a Dios debe dedicar tiempo a Él. No existe atajos para una vida espiritual más profunda. El hombre que quiera conocer a Dios debe dedicar tiempo a Él. Josías comienza a buscar a Dios. Y interesantemente, cuando alguien busca a Dios, lo encuentra. Y vamos a seguir viendo lo que acontece con este joven rey. Lo segundo que puedo encontrar es que buscar a Dios lo lleva a hacer cambios, quitar las cosas que tenga que sacar. Porque Josías se encuentra con Dios, tiene un encuentro en algún momento con el libro de la ley. E interesantemente vamos a llegar a eso y comienza a hacer cambios. Porque no podemos nosotros encontrarnos con Dios y tener la misma actitud de vida, la misma filosofía que no nos acerca a Dios. No podemos tener la misma forma de pensar que no le agrada a Dios. Comenzamos a hacer cambios necesarios. Comenzamos a realizar cambios concretos en el factor tiempo, en el factor estructura de vida, en nuestra economía, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de hablar. Comienza a estructurar cambios. Fue un gran reformador de su época este rey. Dice que a los 8 años comenzó a reinar. Después vamos a ver a los 12 años, o sea, 12 más 8, a los 20 años, comienza él a reformar todo el sistema cultico y comienza a limpiar la nación. Él dice que este hombre comienza a hacer cambios. Nosotros no podemos apuntar a la vida si no comenzamos a tener una actitud que cambie nuestras vidas. Cambios pequeños, decisiones pequeñas hacen cambios pequeños. Decisiones grandes hacen grandes cambios. Decisiones radicales forjan un destino. Decisiones radicales forjan un destino. Pequeños cambios simplemente hacen cosas pequeñas. Pequeñas decisiones hacen cosas pequeñas. Decisiones grandes hacen grandes cambios. Y decisiones radicales forjan nuestro destino. Muchos de nosotros, si queremos cumplir nuestro propósito en Dios, tenemos que ajustar cosas. Quizás ajustar cosas que no están bien. Alguna red social que no está bien.
algún vicio que no está bien, alguna situación que no está bien. Pero algo hay que ir ajustando, porque la vida cristiana es un constante avance. Aquel que dice yo me estanqué es porque está retrocediendo. No existe forma de que nosotros digamos yo estoy estancado. En la vida cristiana o se va para adelante o se va para atrás. Aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No es que va a parar. Aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estamos persuadidos de eso. Pablo decía, estoy persuadido de eso. Entonces, lo primero que hace, comienza a quitar las cosas que tiene que quitar. Comienza a sacar y hacer los cambios necesarios, a sentar las bases de lo que iba a ser un gran avivamiento a una nación, lo que iba a ser el retorno a un encuentro con Dios, lo que iba a representar un momento histórico, porque realmente este fue el mejor rey después de David. Siempre que comparaban a un rey, lo comparaban con David. Decía, y no hizo lo bueno como hizo su padre David. Hizo lo bueno como hizo su padre David. Era el marco de referencia, fue el reinado de David. El código deuteronómico y el reinado de David fue el eje de comparación para todos los reyes. Y este muchacho decía, hijo, hizo lo bueno como hizo su padre David. No se apartó ni a derecha ni a izquierda, pero él comenzó en una situación difícil. Primero, había gente que quería tomar el reino. A él lo escondieron primeramente, después los ponen en el trono. Durante 8 años está reinando. A los 16 él comienza a buscar a Dios. Al año 12 de su reinado comienza a hacer cambios que llevaron muchísimo tiempo. Realmente este fue un hombre que buscó a Dios. Buscar a Dios nos lleva a hacer cambios. Nos lleva a hacer cambios. Lo tercero, buscar a Dios nos lleva al arrepentimiento. Segunda de Reyes 22:11. Segunda de Reyes 22:11. Si podemos buscar, por favor. Josías recoge algunos dineros que estaban preparados ahí y decide hacer una refacción en el templo, una serie de cosas. Y en ese momento se encuentran con el libro de la ley. ¿Qué les parece a ustedes? El libro de la ley se encontraba perdido y en el templo. Tan mal estaba la situación. Habían perdido los ojos a las cosas de Dios. ¿Se imaginan ustedes en una iglesia que esté perdido los principios de Dios en el mismo local de la iglesia? Porque en ese momento el lugar físico representaba el lugar de adoración. Y era en el lugar, en el mismo templo se había perdido el libro de la ley. Se encuentran cuando hacen las refacciones, lo que van haciendo, y le traen al rey y dice, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Rasgó sus vestidos. Me gusta cómo está escrito en la Nueva Traducción Viviente. Segunda de Reyes 22:11. 22:11. Dice de esta manera, voy a ver si tengo ahí. Cuando el rey oyó lo que estaba escrito en el libro, rasgó su ropa en señal de desesperación. Dijo, acá pasó cosas terribles. Murió gente inocente. Se había caído la nación. Dice él, cuando él oye las palabras que están escritas en el libro de la ley, él rasga sus vestiduras. Y dice, rasga sus vestiduras, rompe la ropa en señal de desesperación. En señal de desesperación. Qué terrible situación. Él dice, no puede ser.
Yo sabía que estaba mal la cosa, pero no me imaginé que estábamos tan mal. Si estas palabras se cumplen, nosotros estamos condenados. Nosotros estamos condenados a muerte, condenados a desaparecer. Él comienza a arrepentirse por toda la nación. Llama a la nación, convoca a los sacerdotes, hace leer en forma pública este libro y comienza a tener una actitud de arrepentimiento. Arrepentimiento no es compulgirse por algo. Arrepentimiento es tomar decisiones concretas. Arrepentimiento es tomar decisiones que cambian el destino. Viene la palabra metanoia, cambio de mentalidad, cambio de actitud. Josías dice: acá hemos pecado. La nación toda ha pecado. Cae compungido y dice: rompe sus ropas en señal de desesperación. Qué terrible situación. Si nosotros vamos a cumplir propósito que tenemos en Dios, tenemos que tener la actitud de arrepentirnos de las cosas que están mal. Hay cambios que hacer. Hay decisiones que tomar. Hay pasos que dar. Él se encuentra con la verdad. Porque permítame decirle que cuando alguien se encuentra con la verdad, no puede vivir de la misma manera. No puede pensar de la misma manera. Yo recuerdo la primera vez que llegué a esta iglesia, no conocía nada. Nada, pero nada. Nada de nada. Escucho por primera vez la palabra de Dios en este lugar. Nunca había leído. Varias veces conté que nunca me había ido a una iglesia católica, nunca me había ido a una iglesia evangélica. Había leído otro tipo de libros. Pero cuando uno se encuentra con la verdad de Dios, comienza a tener una actitud de arrepentimiento y comienza a cambiar su estilo de vida. Josías se da cuenta que la situación era terrible, que el pueblo necesitaba reencontrarse con Dios, y comienza una serie de reformas y comienza a viajar por toda la nación para destruir todo lo que había acontecido. Josías, el cual 300 años antes habían dicho nacería un hijo de David que haría estas cosas, se iría cumpliendo su propósito. El arrepentimiento lleva a la restauración. Reyes 22:11. Dice nuevamente el pasaje: y cuando hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos en señal de desesperación. Josías comienza a hacer cosas que ningún otro rey hacía. Fíjense una cosa, escuchen bien. Manasés había profanado el templo de Jerusalén. El abuelo había profanado el templo de Jerusalén. Había metido imágenes de dioses que no eran del pueblo de Israel, y había construido 2 habitaciones en el cual la Biblia dice había prostitutas y prostitutos. Terrible, terrible. Dice, y Josías comienza por ese lugar, dice: y quitó del templo del Señor el poste dedicado a la diosa Acera, y lo llevó fuera de Jerusalén en el valle de Cedrón, donde quemó. Luego molió las cenizas del poste hasta hacerlas polvo, y tiró el polvo sobre las tumbas de la gente. También derribó las habitaciones de los prostitutos y las prostitutas de los santuarios paganos ubicados dentro del templo del Señor, donde las mujeres tejían mantos para el poste dedicado a Dios. Había
un nivel de deterioro. Él dice, esto no puede ser, esto no puede acontecer. Se había corrompido la nación, se había corrompido toda la nación. Él se desespera. Él comienza a purificar la nación y comienza a recorrer toda la nación. Comienza a restaurar las cosas que tiene que restaurar. Dios lo había llamado a este propósito. Había nacido en la historia con este propósito. Había nacido y había emergido para pasar a la historia grande como el rey que realmente haría retornar a la nación a su Dios. Llama a los sacerdotes. Comienza a recorrer la nación. Muchísimos años le llevó. Fíjense, para cuando esa época ya solamente había un remanente de Israel al norte. Él decide ir al norte. Llega a todos los lugares, comienza a derribar los lugares altos, comienza a quemar lo que tiene que quemar, comienza a restaurar el templo, comienza a volver a la ley, comienza él a tener una actitud totalmente diferente de lo que era su abuelo Manasés y su padre Amón. ¿Por qué? Porque él comenzó a sentir arrepentimiento por su nación. Comenzó a ver con este propósito yo nací. Comienza él a recorrer, comienza él a echar los lugares altos. Va a los lugares que aparentemente no le correspondía porque su reinado era al sur. Él decide ir al norte, destruye los altares, saca a los sacerdotes, mata a los sacerdotes. Porque hay cosas que hay que hacerlas de manera radical en la vida. Hay cosas que hay que hacerlas de manera concreta, de manera directa. No hay tiempo para especular. No hay tiempo para estar viendo simplemente en decisiones que son pequeñas. Hay momentos en la vida que uno toma decisiones que cambian su destino. Josías, este niño, comienza a hacer cosas increíbles. Tiene la fuerza, la madurez, la entereza, la entrega, la consagración de restaurar toda la nación. Nosotros como iglesia tenemos un llamado. Nosotros somos la conciencia del mundo. El día que deje de estar la iglesia, el mundo hace añicos con los principios de Dios. Hoy ya lo intenta hacer. Pero nosotros estamos llamados a buscar a los perdidos, a buscar restauración de las personas, a buscar la restauración de los matrimonios, a buscar a los quebrantados de corazón, a sanar a los enfermos. Nosotros estamos llamados en este tiempo, en esta generación, a marcar la historia. Josías muy dentro de sí estaba cumpliendo el propósito de Dios para su vida. Buscar a Dios lo llevó a conocer su verdad. Desde la cosmovisión bíblica, la verdad es Jesús. Dice él: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Vivimos en un tiempo donde una sociedad corrompida o corrupta en diferentes ámbitos, desde lo legal inclusive, está buscando abandonar los principios de Dios porque dice que son principios tontos, principios ridículos, donde menosprecian el buen principio de Dios. Pero permítanme decirle que aquel que se encuentra con la verdad de Dios, aquel que busca a Dios y conoce su verdad, se da cuenta de que cuando uno comienza a conocer, necesita conocer más de sus principios. El apóstol Pablo decía de esta manera, perdónenme:
el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros que vamos camino a la salvación sabemos que es el poder mismo de Dios. Como dicen las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde están los filósofos? ¿Dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos, a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo no lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo, y es ridícula para los griegos que buscan sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que llamó Dios a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Este plan ridículo de Dios es más sabio que el sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos, cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió a lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado del mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jactarse en la presencia de Dios. Tonterías. Esta predicación es ridícula. Tonterías, dicen. Sin embargo, para los que creen, sabemos que es poder de Dios para salvación. Sabemos que restauran vidas, sabemos que restauran corazones, sabemos que se pueden levantar hombres íntegros, sabemos que se pueden levantar mujeres piadosas, sabemos que se pueden levantar jóvenes santos, sabemos que se pueden levantar familias sanas, sólidas y estables, sabemos que se pueden levantar matrimonios que sean de ejemplo, sabemos que se pueden levantar un pueblo santo, un pueblo poderoso. ¿Por qué? Porque busca y conoce a Dios. Dios es soberano. Dios es soberano. Hace poco en el retiro de pastores me acordé de esa historia que hace un sketch Chespirito. La historia del rey que quería un vestido de lo mejor que había. Es una fábula en realidad. Él hace un sketch. Dice que compra un vestido y el vestido era invisible, solamente los sabios podían ver, los que eran inteligentes. Entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo, nadie quería pasar por tonto, por burro, por no inteligente. Y comienza a probarse el rey, todo el mundo se impresiona del vestido que tiene el rey. Qué lindo, qué lindos colores, solamente los inteligentes podían ver. Y todo el mundo admiraba el vestido del rey, pero no tenía nada. En cierto momento hacen un desfile para que el rey pueda desfilar por la ciudad y pueda mostrar su vestimenta, y comienza a desfilar por la ciudad, por las calles, hasta que un niño dice: el rey va desnudo, el rey va desnudo. El mundo ha quedado desnudo, queriendo mostrarse inteligente, ha abandonado los principios de Dios. Queriendo mostrarse sabio, ha relegado la cultura judeocristiana que tanto bien ha sostenido a la humanidad. Buscar a Dios lleva a conocer a Dios. Permítame terminar con esto. Conocer a Dios lo llevó a cumplir su propósito en Dios. Dios tiene propósito para nuestras vidas. Segunda de Reyes
23, 15 al 19. Quiero leerla. Me ayudan a buscar, pero voy a leerla en la Nueva Traducción Viviente. Escuchen, Josías está haciendo la reforma a la nación, está destruyendo altares. Llega al lugar donde el profeta joven había profetizado acerca de él 300 años antes. Llega a ese lugar. Dice: el rey también derribó el altar que estaba en Betel, el santuario pagano que Jeroboam, hijo de Nabat, había levantado cuando hizo pecar a Israel. Quemó el santuario y lo molió hasta convertirlo en ceniza, así como dijo el profeta 300 años antes. Y quemó el poste dedicado a la diosa Acera. Luego Josías se dio la vuelta y notó que había tumbas al lado, a la ladera de la colina. O sea, Josías va, destruye el altar que había profetizado el profeta joven y mira hacia la ladera de la colina y se da cuenta que están algunos altares. Fíjense, Josías, en su manera de profanar la tumba de los sacerdotes, mandó cavar, sacar los huesos y poner los huesos en el altar, porque iba a quemar todo, porque era una forma de profanar la tumba. Eso se había dicho: quemarán los huesos, quemarán sus sacerdotes, sus huesos, todo iba a quemarse en ese altar. Josías estaba cumpliendo la profecía sin saber, sin darse cuenta. Dice: luego Josías dio la vuelta y notó que había varias tumbas en la ladera. Ordenó que sacaran los huesos y los quemó sobre el altar, fíjense, de Betel, para profanarlo. Todo esto sucedió tal como se había anunciado el Señor por medio del hombre de Dios cuando Jeroboam se paró junto al altar durante el festival. Después Josías dio la vuelta y miró, y había arriba, miró hacia arriba a la tumba de un hombre de Dios, del hombre de Dios que había predicho estas palabras. Porque este hombre había cometido un error y en base a eso le habían enterrado cerca de ese lugar. Y dijo él: ¿qué es ese monumento que está allí? Y la gente de la ciudad contestó: es la tumba del hombre de Dios que vino desde Judá y predijo precisamente lo que tú acabas de hacer en Betel. Él dijo: déjenlo en paz. Es increíble. Se levantaría alguien que se llama Josías. Él mira la tumba del profeta que había predicho eso, porque fue enterrado cerca, y dice: ¿de quién es esa tumba? Y la gente le dice: lo que tú estás haciendo. Más de 300 años antes hubo un hombre que dijo que vendría un hijo de David llamado Josías y cumpliría esta palabra. Él estaba cumpliendo el propósito para el cual Dios lo había llamado. Dios tiene propósitos para nosotros. Como iglesia, como personas, tenemos que aprender a buscar a Dios. Permítame cerrar con esto. No existe mayor ejemplo que Jesús, el Hijo de Dios. Fíjense que Él también nació con un propósito: era salvar la humanidad. Él nació para morir por nosotros, para que hayan hombres y mujeres que se levanten, que testifiquen de la verdad de Dios, que sean personas restauradas, personas santas, personas íntegras, personas convencidas, personas con pasión, personas con entusiasmo. Pero también muchos años antes, no recuerdo cuántos, creo que fueron 500, 600, se levantó otro profeta y dijo estas palabras: el sufrimiento y la gloria del siervo. Miren, mi siervo triunfará, será exaltado, levantado y muy enaltecido. Muchos se asombrarán de él, pues tenía desfigurado el semblante, nada de humano tenía su aspecto. Del mismo modo, muchas naciones se asombrarán
y en su presencia enmudecerán los reyes, porque verán lo que no se le había anunciado y entenderán lo que no habían oído. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? A las personas que escucharon lo ridículo, pero que saben que es verdad. Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos nos habíamos perdido como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió la boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, verá luz y quedará satisfecho. Después de su sufrimiento, verá luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Ridícula, pero esa predicación ridícula tiene poder de Dios. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que buscar cumplir nuestro propósito en Dios, como iglesia, como personas. Dios es soberano. Dios es soberano. Simplemente para cerrar y para hacer un llamado, permítame leerlo una vez más. Todos tenemos propósitos en Dios. Tenemos que hacer cambios que sean necesarios. Tenemos que arrepentirnos de lo que hay que arrepentirnos. Tenemos que conocer la verdad de Dios. Jesucristo es el ejemplo de un ser humano totalmente hombre cumple un propósito. Josías cumplió su propósito. Tenemos que conocer la sabiduría de Dios. Tenemos que conocer la verdad de Dios. Voy a leer una vez más. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros que vamos camino a la salvación, sabemos que el poder es el poder mismo de Dios. Conocer a Dios. Como dicen las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos, a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca ridículas, ya que Dios en su sabiduría se aseguró que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Ridícula para los judíos que piden señales del cielo. Ridícula para los griegos que buscan sabiduría humana.
Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden, los gentiles dicen son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Tenemos que conocer a Dios. Tenemos que buscar a Dios. Buscar la presencia de Dios. Quiero animarte a eso. Quiero animarte a eso. Tiene que ser un anhelo del corazón, una decisión de la vida. Porque buscar a Dios es una actitud de vida. Es una actitud de vida, es un estilo de vida. Día, noche, en todo momento, haciendo cambios, arrepintiéndonos de errores que podamos tener, de pecados que podamos hacer, conociendo la verdad de Dios, porque cuando la verdad de Dios llega, impacta, llega a lo más profundo de nuestro ser, nos conmociona, nos sacude, porque esa verdad se hace revelación en nosotros y como comenzamos a conocer a Dios. Le puede parecer ridículo a algunos, pero sabemos que es lo que levanta vidas, lo que restaura corazones, lo que levanta familias, lo que levanta hombres, lo que restaura a cada uno de nosotros.